¿Qué tal? Dios le bendiga muy, pero muy ricamente. El tema de estas reflexiones son señales. Señales que habla la Biblia, señales que dijo Jesús. Jesús se encontró, o mejor dicho, hablando así con sus discípulos en San Juan, capítulo 14, verso 1 al 3. Ellos estaban preocupados, en cierto, podríamos decir también, estaban angustiados, tenían interrogantes. El Señor le estaba diciendo que se iba a ir, que los iba a dejar, que Él iba a enviar el Espíritu Santo. Y son todas cosas que todavía era un proceso. Usted sabe que un proceso lleva tiempo. Y ese tiempo, hasta que ellos maduraron, entendieron y se afirmaron en las promesas de Dios. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón ante los acontecimientos. En aquel entonces había grandes acontecimientos negativos. Ellos mismos como nación estaban siendo sojuzgados. La pobreza les invadió, porque si hay un opresor, le quita todo lo que puede dar ese pueblo. Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed en mí. Y más adelante Él dice y añade: vendré otra vez. Les animó y les dio fortaleza. Es una palabra que produce fortaleza. Cuando Dios habla y quiere ayudarnos en este aspecto, a través de su palabra, esta palabra produce vida, si usted está abatido, la fortaleza de la palabra va a ser un ímpetu en su vida y en su corazón que se va a sorprender. Ahora, tenemos que aprender el significado de confiar en las palabras de Jesús en todas las circunstancias. Y entonces, yo para confiar, mira, Jesús dio la base firme. Cuando hablamos que el Señor puso bases, quiero decirle que ningún sismo espiritual producido por el diablo y sus demonios, por las religiones, por el mundo, por las crisis mundiales, puede mover esa base que puso Jesús. Jesús dijo lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso está en San Mateo 24, 35. Jesús vendrá otra vez para buscar a su pueblo. Los ángeles lo confirmaron. Leemos en Hechos capítulo 1, verso 10, versículo 11, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, cuando Jesús fue levantado a la gloria, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado entre vosotros, que iba al cielo, así, o sea, que vino del cielo, así vendrá, y como lo habéis visto ir también a la gloria. Este mismo Jesús, dijo Lucas, el escritor, y es interesante porque esto fue muy emotivo. Los discípulos estaban viendo cómo Jesús era levantado. Usted me preguntaría, ¿cómo fue levantado? En una nube de gloria, dice, o habría ángeles también que estaban participando en todo esto. Era una emoción muy grande. Jesús estaba volviendo a su gloria. Ahora, allí Jesús los llevó al Monte de los Olivos, frente a la aldea de Betania. Allí los bendijo
y allí fue levantado. Viéndolo ellos, dice, esto quiere decir que no tuvieron una visión así, ¿cómo podemos decir? Si un éxtasis o alguna cosa extraña, como puede ser una hipnosis colectiva, como algunos dicen. Estoy tratando de ubicar las palabras. Dice que ellos lo vieron. Ver es ver. No vieron ningún fantasma, vieron a Jesús. Dice, y ellos lo vieron, eso está bien claro, en los Hechos capítulo 1, verso 9, y lo vieron irse realmente. Esto es interesante. Y nuevamente le quiero completar esto, decirle a ustedes, esa nube de gloria, me acuerdo en el Antiguo Testamento que cuando aparecía la nube de gloria en acontecimientos que Dios estaba bendiciendo y venía, por ejemplo, en el caso de la inauguración del tabernáculo, del templo, era la misma presencia del Señor, presente allí. Y cuando Jesús fue trasladado en una nube, esa nube de gloria, es que estaba la misma presencia del Dios Todopoderoso. Seguramente, como dije, acompañado de ángeles, así Jesús se fue a la gloria, fue levantado. Pero los ángeles que estaban hablando con los discípulos dijeron, así como Él fue, así vendrá. Es interesante esto. Ahora bien, la Biblia dice, ¿por qué envió el Señor ángeles? La Biblia dice en la carta a los Hebreos que los ángeles son espíritus que ministran y ayudan a los que han creído en el Señor. En el Antiguo Testamento se aparecían a veces en forma humana. Acá también lo vieron, pero en realidad son espíritus y Dios los envía para sus propósitos. Y muchas veces los hombres y mujeres de Dios fueron librados por los ángeles que Dios envió. Y ellos siempre son enviados a favor de los que han creído en el Señor. Esos ángeles enfatizaron el regreso de Jesús. ¡Qué interesante! Ese mismo Jesús va a venir, dijeron. Y esto fue impactante para ellos, porque tenían aquí el testimonio, primero el testimonio de Jesús, ahora confirmando el testimonio angélico de los ángeles que decían, Jesús va a venir nuevamente. Esto es terminante, tremendo. Voy a continuar con este tema. Más adelante vamos a ver las señales, pero estos son el comienzo de lo que estaba pasando, los acontecimientos y el proceso de enseñarle, de madurar con los discípulos, es una enseñanza para nosotros. Te bendigo con la bendición apostólica, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.